Vámonos a hablar del regreso de la otra Laura, de Laura Sarabia al gobierno del presidente Petro, en medio de un escándalo que no se ha resuelto, ¿no? Sí, aún sigue pendiente. Hay que decir que Laura Sarabia, a través de su abogado, pues ya lo veníamos informando más temprano en la W, dice que hasta el momento no hay ninguna inhabilidad que le permita eventualmente llegar al gobierno, algo que ya es inminente, algo que todavía genera dudas es qué va a pasar en sus versiones ante la Fiscalía por la indagación de lo que sucedió con el polígrafo aparentemente usado irregularmente y todo lo que ya conocemos como el escándalo con Armando Benedetti. Pues bien, vamos a debatir hoy si es indispensable Laura Sarabia para el presidente Petro. ¿Por qué? Porque miren este trino de Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, que puso lo siguiente: con tanto joven que apoyó con cuerpo y alma a Petro, ¿cómo es posible que la única persona que pueda ser la mano derecha de este sea Laura Sarabia, protagonista del bochornoso escándalo con Benedetti, de la tenebrosa casta política de Barranquilla? Hay algo muy raro en todo esto. Por eso pusimos como titular, Andrea, es indispensable para el presidente Petro Laura Sarabia, por lo que dice también Juan Carlos Flores. Sí. Habiendo tanto joven, habiendo tanta gente talentosa, ¿por qué ella? Porque ella sí puede incluso lacerar la imagen del gobierno Gustavo Petro o reforzar lo que él considera que es correcto. Vamos a debatir y por eso quiero saludar al exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores. Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, usted plantea esta pregunta y dice que aquí hay algo muy raro. ¿Por qué le parece a usted raro este inminente regreso de Laura Sarabia a la Casa de Nariño? Bien, en primer lugar, raro porque uno no puede estar en la oposición años o décadas censurando todos los manejos nepotistas, rosqueros, todos los manejos de tapar escándalos de los sucesivos gobiernos y después llegar uno y hacer lo mismo. Eso es completamente raro. ¿En qué sentido? En que ¿para qué se llega? ¿Para hacer lo mismo de antes, para no cambiar nada, o para intentar renovar las costumbres? Y en segundo lugar, porque pues aún la justicia no ha aclarado qué es lo que existe o no detrás de esas insultos, esas conversaciones tenebrosas en las que se mencionaba de todo, se mencionaban 15.000 millones de pesos de un tal Clan Torres de Barranquilla que habrían entrado a la campaña, se mencionaba consumo de drogas por altos dignatarios del Estado, incluido el ex embajador Benedetti, quien señalaba que el presidente consumiría drogas alucinógenas, en fin, unas platas extrañísimas en gran cantidad en efectivo. Por lo mismo que describía el señor Benedetti, no proviene de una de las clanes multimillonarios de Barranquilla. Entonces comprenderán ustedes que eso amerita interrogantes. Y el último, los jóvenes son absolutamente decisivos para la llegada del presidente Petro al poder. ¿Cuántos de esos jóvenes están hoy en los cargos importantes? Prácticamente ninguno. Esos jóvenes que no todos eran primeras líneas de el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, no. Muchos de ellos eran personas con educación, con títulos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, me sorprende que quienes durante años, décadas, censuraron a la casta política por sus abusos del poder, hoy hagan lo mismo. Me quedo con esa frase que usted menciona para hacerle la pregunta al expresidente de la Cámara, David Racero, representante del Pacto Histórico. Bienvenido. ¿Llegaron al poder para hacer lo mismo que criticaron? Hola, muy buenas tardes. Hola, Andrea. Espero se me escuche muy bien. Perfecto. A toda la mesa, Juan Pablo. Perfecto. Adelante. Saludos y por supuesto a Juan Carlos un cordial saludo. Uy, lo escuchábamos perfecto, Y se nos pero cortó algo justo se ahí. nos fue. A ver, representante Racero. Se nos quedó bloqueada la imagen, justo, o sea, Sí, el saludo estaba quedó perfecto. No, yo creo que ya Sí. va a retomar rápidamente Es que la usted sabe que el queda Congreso- además, digamos, el postulado, por lo menos la idea inicial, el argumento inicial de el ex concejal Juan Carlos Flores es claro, y es, existiendo tanto talento, existiendo tantas personas jóvenes, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no darle esa oportunidad? Vamos a ver si podemos ya restablecer la comunicación con el representante Racero. ¿Nos escucha, representante? Yo los escucho muy bien. Listo, perdónenme. perfecto, ahora sí. Entonces, adelante con su respuesta a esta primera inquietud de Andrea.
No. ¿Qué pasó? Esto es muy raro, ¿no? Pero bueno, lo vamos a... Me voy a leer mientras tanto un par de comentarios mientras restablecemos todo. Mire, dice sobre el tema Rafael Guevara, qué gran estupidez. Esta es una forma de reivindicar a Laura de todos ustedes. Ella fue la víctima. Petro la respeta por sus cualidades, capacidades. ¿Por qué no devolverle la dignidad? Dice Irma García. Señor Flores, ¿usted ya escuchó la entrevista del presidente? Hubo muchas claridades. No creo que el presidente mienta. Y dice también sobre este asunto Carlos Felipe Delgado. Les toca que lleguen a la presidencia para que sean ustedes los que hagan los nombramientos. Vamos a ver, representante Racero, ¿estamos? Se nos fue Racero. Vamos mientras tanto con Flores. Sí, ya vamos a regresar. Exconcejal Juan Carlos Flores, también escuchábamos algunos argumentos como la directora actual del DPS, Cielo Rusinque, que ya dice, bueno, pues si no hay ninguna inhabilidad, ¿por qué no? Y otras personas desde el Pacto Histórico dicen, tampoco se puede lapidar a una funcionaria brillante, ¿por qué no se le puede dar una segunda oportunidad a Laura Sarabia si su abogado dice, es que yo no tengo ninguna investigación que me señale como responsable ya formal o alguna imputación o estar en juicio por parte de la Fiscalía, sino solamente unas indagaciones y yo seguiré presentándome ante la ley? Comprenderá usted que los partidarios furibundos y no furibundos del señor presidente van a justificarlo absolutamente todo, pero imaginémonos por unos segundos que en este momento está en el poder X y que Petro es el líder de la oposición a ese señor X o señora X que estuviera en la Casa de Nariño. ¿Qué no dirían si ese señor X presidente, pongámosle un apellido, Santos, Pastrana, Uribe, Duque, ¿cierto?, hiciera lo que quiere hacer ahora el gobierno? Y yo insistiría sobre esto porque fíjese usted que quienes hacen los comentarios desvían la atención del asunto central. ¿Cuál es el asunto central? Más de 1 millón de jóvenes cambiaron la situación de la primera a la segunda vuelta y antes se la habían jugado por Petro en las marchas de la calle. ¿Dónde están ahora esos jóvenes en el poder? ¿Dónde están rodeando hoy a Petro? ¿En qué viceministerios uno ve brillar a esos jóvenes? Y doy otro dato. ¿Recuerdan ustedes cuando el gobierno recién posesionado anunció que iba a convocar a toda la gente con doctorado para llenar con ellos los cargos más importantes que no se habían nombrado aún? Pues eso quedó en agua de borrajas. De manera que el hecho preocupante es que hay una situación que está siendo investigada. Yo, hasta donde sé, no sabía que los casos judiciales se cierran en Colombia porque un presidente dé una entrevista. Yo, hasta donde sé, hace muchos siglos existió una cosa que se llamaba la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no podía equivocarse, pero eso se acabó, incluso los papas reconocen que se equivocan. De manera que lo que deja un tremendo sinsabor en este caso es el hecho de por qué se va a reintegrar a esta señora a su cargo cuando hay una investigación judicial en curso. Cualquiera de las personas que ahora dicen o señalan que el presidente es infalible, si esto lo hiciera un adversario del presidente y el presidente estuviera en el Congreso como senador, comprenderán ustedes los rayos y centellas que echarían hablando de rosqueros, nepotistas, violan la ley, desconocen la justicia. Entonces, en Colombia, o todos en la cama o todos en el suelo. Basta ya de esa situación cuando el que está en el poder considera que puede hacer lo que se le dé la gana, volver la justicia papel higiénico, pero cuando está en la oposición, ahí sí ve todos los errores, todos los desaciertos de sus adversarios. Bien, ya retomamos ahora sí comunicación con el representante David Racero, ¿nos escucha? Ya los escucho perfectamente. Perfecto. Disculpen, aquí la señal es terrible. Es muy Sí. dramática, qué pena con ustedes. Y con Oiga, audiencia. y sería bueno echarle un ojo a esa señal allá en el Congreso de la República. ¿Usted sabe quiénes me gestionan esos contratos? Dirección Andrea? administrativa. Sí, eso nunca En pasa. fin, bueno, representante David Racero, ¿qué le contesta usted al exconcejal Juan Carlos Flores, que dice ustedes llegaron al poder para hacer lo mismo que criticaron?
Bueno, estaba comentando, a ver, justamente lo que se pretende es no generar ningún tipo de pacto de silencio, ni marco de impunidad, ni que el proceso que se lleva quede en el ocultamiento. Eso es justamente lo tradicional que se ha hecho en este país. Creo que cuando Laura vuelve a asumir un cargo de poder, vuelve otra vez a la palestra pública, evidencia más bien que ella está en condiciones de responder ante la opinión pública, ante el país por todos sus actos. Y es más, al pasar el proceso, como entiendo, pasa a la Corte Suprema de Justicia, pues qué órgano más garante en el proceso para ella, para los implicados y para el país que sea la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos, en primer lugar, el proceso anda, continúa, sigue la discusión y más aún con con la instancia suprema, con la mejor instancia que puede tener el país en términos de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. Así que los colombianos van a tener esas certezas de garantía. Y estaba escuchando lo que alcancé a escuchar a Juan Carlos, que lo respeto mucho, creo que es justamente parte de lo que él dice y lo que se ha multiplicado en términos de mitos, de exageraciones, de interpretaciones sueltas, lo que se pretende aclarar todo el tiempo. De estos casos se han hablado de todo, hasta por allá han planteado que habían unas maletas hacia el presidente Gustavo Petro y que se insinuaba que el presidente Gustavo Petro tenía hasta problemas de consumo de sustancias, entre otras, todo ese tipo de especulaciones que son realmente mentiras, ¿no? Y que simplemente se dicen, y que lastimosamente veo como Juan Carlos lo acaba de repetir en su intervención, una persona tan ilustrada como Juan Carlos, que se va volviendo, que se repite tanto, que se termina volviendo verdad como sentido común, como opinión pública, justamente lo que hay que hacer frente. Y creo que eso sí es más bien peligroso para cualquier proceso, para cualquier dinámica, tanto dentro del proceso judicial, pero también en el marco de la discusión política abierta. Y yo sí creo que hay que ser un poco más responsables con ese tipo de comentarios y sobre todo insinuaciones, porque es muy sencillo estar diciendo comentarios que el presidente tiene problemas de consumo porque porque se escuchó en un audio que lo dijo tal persona. Espera un momento, sí, creo que en eso hay que tener mucho más respeto y sobre todo en este tipo de discusiones y debates y de mesura para poder plantear esas insinuaciones. Y segundo, el argumento de los jóvenes, pues es que este gobierno está lleno de jóvenes. A mí la gran contradicción justamente es cuando asumen unos jóvenes altos cargos y se les termina cuestionando pues por su aparente inexperiencia, cuando ese es el círculo vicioso de no tienen experiencia porque no se les contrata, ¿cierto? Y no se les contrata porque no tienen experiencia. Entonces obviamente hay que abrir las oportunidades para que muchos jóvenes sean contratados y en varios cargos hay un sinnúmero de jóvenes que están asumiendo altas direcciones en este gobierno, empezando hasta por los mismos ministerios. Mucha juventud, pues que se le da la oportunidad de poder participar. Yo creo que tampoco ese argumento por ahí no es, y yo invito más bien a que dentro del espacio público abierto, en los medios, pues hagamos la discusión como es, sin desvirtuarla, sin llegar con argumentos sueltos que suenan muy bien hacia afuera, pero que realmente ni aportan nada al debate y que sí caen más bien y rayan con la mentira, con el insulto y con propagar un relato para golpear moralmente al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que absolutamente son mentiras y falacias. Representante Racero, pero mire usted, yo aquí estoy encontrando un trino suyo del 3 de septiembre del año 2021, en donde usted escribe lo siguiente: ministra Karen Abudinen, usted es una corrupta y debe renunciar. Y bueno, después escribió otras cosas. Y usted le pedía eso a la ministra cuando, al igual que Laura Sarabia, no existía condena en su contra. Es más, hasta el momento no hay una condena en contra de Karen Abudinen. Y aunque sí, efectivamente, se perdieron 70.000 millones de pesos, en el caso de Laura Sarabia Benedetti, todavía al país se le debe una explicación sobre 15.000 millones de los que habló el uno, más una plata que se perdió, que no se sabe al final cuánto fue, en la casa de Laura Sarabia, más el temita del polígrafo, la empleada o niñera, e incluso el tema de ni siquiera pagarle las prestaciones de ley a la empleada. ¿No le parece que ahí estamos en un doble rasero? Juan Pablo, justamente usted lo está diciendo, es que son dos situaciones completamente diferentes. Es que en el tema de los 70.000 millones, evidentemente ya estaba el proceso y ya se sabía que se había perdido esa plata. Es que el juicio político que hicimos en el Congreso de la República, en el marco de un debate control político, moción de censura, ya contemplaba un hecho que ya había ocurrido.
ya había ocurrido la pérdida de los 70.000 millones. Es más, una de las defensas de ella fue que ella era la que había pedido a los contratantes devolver la plata. O sea, ese ya era un hecho que ya había pasado, que ya se sabía, que ya se tenía conocimiento, y que ella sí tenía responsabilidad en el marco de omisión como la alta dignataria de ese ministerio, y que tenía, como se ha venido comprobando más adelante, una posible complicidad. Pero en sí mismo, en el acto político que hicimos, porque ese fue en el marco de la moción de censura y nos lo ratificamos, ya se conocía y ya se tenía la certeza de la pérdida de los 70.000 millones, en el cual ella como ministra tenía responsabilidad política. Lo que ocurre con el caso de Laura es completamente diferente, o sea, en el sentido de que esa es una investigación que van dando, de lo que hay es rumores completamente exagerados como el que pasó cierto medio diciendo que habían unas maletas dirigidas para el presidente Gustavo Petro sin ningún tipo de prueba ni evidencia, y lo que se ha construido alrededor es justamente una matriz de mentiras en torno a eso. Ya que lo adelante, pues Laura, su derecho a la defensa, pero mire que en eso yo no me he referido, porque todos tienen derecho a la defensa, sea cual sea el ciudadano, pero mire que son casos completamente diferentes. Y insisto, ya la justicia tendrá su camino y la oportunidad para que se dé a conocer si hay responsabilidad o culpabilidad o no, y mientras tanto, pues bueno, que dé la discusión públicamente. Creo que para el país más bien que Laura, asumiendo un cargo tan importante como esto, no se esconde, pone la cara, ¿cierto? Está en la palestra pública, va a la discusión, entonces pues que el país siga discutiendo al respecto, pero eso sí, sin mentiras, sin falacias, sin esas construcciones de falsedades que las pretenden y pretenden volverlas como verdad. Bueno, voy entonces ahora con Juan Carlos Flores, porque mire, quiero leerle a Andrea un comentario, lo hace Lorena Vargas. Muchos Dice, comentarios, ¿no? Laura debe ser muy buena profesional, y además si no tiene ninguna inhabilidad legal, no digo ética, pues de pronto se le quiere dar es un mensaje a la oposición, y es que pese a todo lo que se ha dicho del gobierno, pues no han comprobado nada. ¿No cree usted, Juan Carlos Flores, que de pronto también aquí es un mensaje hacia la oposición que sí ha sido contundente, como dice el representante Racero, en algunos casos hasta con mentiras se ha actuado, y por ende aquí es un mensaje diciendo, mire, nosotros hasta que no se compruebe, hasta que no haya una decisión judicial, pues validamos a la gente, y sobre todo una profesional buena, que además no está inhabilitada? Cuando uno tiene un partidismo y pierde la objetividad, pues va a justificar lo que sea. Miren una cosa, estas observaciones que yo anotaba no son un invento mío. Había un señor llamado Armando Benedetti que fue nombrado embajador en Venezuela por Uribe o por Petro o por no sé quién. Fue nombrado embajador en Venezuela por Santos. Y ese señor además fue la mano derecha de Petro en campaña, era el que siempre estaba a su lado en la camioneta, en el avión, de manera que no estamos hablando aquí de un infiltrado o un calumniador profesional, y es ese señor el que habla en unos audios a los que, la señora Sarabia le dice que consume drogas, y él responde que otra persona, que es nada menos y nada más que el presidente, lo hace, de manera que, qué curioso, porque yo veo que allí no es un Juan Carlos Flores que acaba de inventarse eso o que tergiversa los acontecimientos, pues tan evidente es eso que unos colegas de ustedes, un colega de ustedes, el periodista Daniel Coronel, se lo pregunta en la revista Cambio, de manera que me parece curioso que se señale cuando se están diciendo cosas que dijeron dos miembros del gobierno. Esa conversación no se dio entre Juan Carlos Flores y una amiga de Juan Carlos Flores, se dio entre el que era en esos momentos embajador en Venezuela, nombrado por Gustavo Petro, a pesar de la trayectoria famosa de Benedetti como uno de los miembros de esa casta política barranquillera, y lo otro lo decía la señora Sarabia. Entonces, aquí no nos digamos mentiras. Por desgracia, las personas que son agudas, son inteligentes en la oposición, cuando llegan al poder están dispuestas. Sí, exconcejal.
Se nos fue la comunicación, pero bueno, vamos con David Racero, vamos a continuar. Las comunicaciones. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? Ya volvemos con ustedes, Juan Carlos Flores. Sí. Andrea, hoy las comunicaciones en el edificio Caracol han sido lo más parecido a un desastre. Sí, hay días de días. Las aguas servidas de Laura Rosso en la zona rosa, que ya nos mandaron además las fotos, acaba de llegar el acueducto. Sí. Y los teléfonos hoy día en la Torre Caracol. Están complicados. Pero bueno, gracias por su comprensión. Regreso con el representante David Racero para preguntarle, listo, usted dice, pero es que ella está dando la cara, ¿cómo funcionaría? No lo veamos entonces desde ese punto de vista que usted ya contestó, desde el punto de vista de lo que significa este nombramiento para la oposición. Esto no es dar papaya, no es un acto provocador, no es dar pie para que le caigan muchas más críticas al presidente Gustavo Petro y esto de alguna manera frene su gobernabilidad y se desvíe el gobierno, el foco de lo que debe discutirse, por ejemplo, en el Congreso. ¿No es dar papaya? Antes de responderte de manera de nuevo respetuosa, Juan Carlos, se está preguntando sobre Laura y él saca el tema a colación de unos audios del embajador Benedetti, embajador, hablando de que posiblemente el presidente consumía sustancias. Eso es justamente, miren, ahí es donde está el punto de mezclar peras con manzanas, porque evidentemente todo lo que pueda ocurrir de gente cercana al presidente se tiene como fondo un ataque al presidente, y sobre todo un ataque moral, un ataque en el sentido de deslegitimarlo o de generar un manto de dudas sobre su persona, sobre su nombre, sobre sus actuaciones. Entonces estamos hablando del nombramiento de Laura Sarabia y sale a colación que posiblemente el presidente consume drogas. Y esos comentarios sueltos, o ese tipo de comentarios donde al final el objeto de ataque es el presidente Gustavo Petro, es lo que justamente no genera ningún tipo de debate sano en la opinión pública, ningún tipo de argumentación, pero sí va generando la marca, ¿cierto? Si va generando la huella, si va generando, y si lo dice una persona y sale otro debate, lo dice otra persona, y cada cierto tiempo sale alguien diciéndolo, pues al final obviamente el país va a decir, sí, el presidente Gustavo Petro tiene algún problema con tal cosa. Eso es justamente la reflexión que yo hago, una respetuosa, insisto, Juan Carlos, al cual respeto encarecidamente. Pero segundo, creo que ya la defensa que hace Laura públicamente, que ha puesto la cara en todos los espacios, que la seguirá poniendo, pues ya le toca a ella, pues evidentemente asumir el debate hacia afuera y colocarla en un alto cargo, nada más ni nada menos, hay que decirlo, tal vez una de las principales entidades en este gobierno, que junto al Ministerio de la Igualdad tienen la responsabilidad de disminuir la pobreza y la desigualdad. El Ministerio de la Igualdad y el DPS tienen la responsabilidad de disminuir la desigualdad en el país. Entonces, yo creo que más bien el país lo que va a ver de aquí en adelante es una funcionaria llamada Laura Sarabia dando la cara, respondiendo, mostrando sus capacidades en el marco de la ejecución, sacando adelante un gobierno y, por supuesto, la oposición bienvenida, como siempre, para recibirle sus comentarios, sus opiniones, sus debates públicos y, por supuesto, desde esta parte, dispuesto siempre a responder con altura. Sí, exconcejal Juan Carlos Flores, hablemos entonces del análisis del impacto, de lo que esto significa, y le retomo esa pregunta de si esto no es dar papaya en un momento tan crítico para que se embolate nuevamente el gobierno Petro solamente en las críticas, en el escándalo Benedetti, Laura Sarabia, y no se concentren realmente en lo más importante que son los trámites, por ejemplo, legislativos. Miremos un impacto que no hemos analizado, el impacto judicial, que me llama la atención y es donde considero que hay elementos raros, extraños. Al nombrarla, se la saca de la se la saca de la órbita de la investigación de la Fiscalía. Es decir, se retrasa un proceso de investigación y se inicia uno nuevo, con lo que ya sabemos, que es la inmensa lentitud de la justicia colombiana para todos los casos. Pensemos cuánto tiempo lleva la justicia colombiana tratando de sentar al expresidente Uribe ante unos jueces naturales. Entonces, yo veo ahí una maniobra, yo veo ahí una triquiñuela jurídica clarísima, y ahí es donde empiezan los interrogantes, porque no se puede ocultar que hubo unas conversaciones tenebrosas, terribles, entre el embajador en Venezuela, nombrado por el presidente Gustavo Petro,
y su secretaria privada nombrada también por él. Y como esa conversación ocurrió entre dos personas públicas y mencionaban al presidente de la República, comprenderán que no se trata de chismes. De lo contrario, si fueran chismes, me sorprendería que por chismes el presidente le pidiese la renuncia a la señora Saravia y lo mismo al embajador Benedetti. Es que no se nos puede olvidar todo eso que ocurrió y ahora se nos quiere decir que no, que esos eran unos viejos chismosas y unas viejas chismosas, pero que nada de eso hubo. ¿Cómo que no? Ahí están las grabaciones de lo que la señora Saravia dijo, de lo que dijo el señor Benedetti, y no en balde los dos se tuvieron que ir de sus cargos, salvo que ahora nos vengan a decir que Benedetti también es un prohombre y que entonces valdría la pena, por ejemplo, que él reemplazase al ministro Leiva en sus funciones en la Cancillería. Entonces, yo lo que veo aquí es, y esa parte es la que menos me gusta, una triquiñuela jurídica que retrasa el proceso de investigación, se inicia nuevamente la cosa en otro lado, pero ya verán ustedes que si la Corte Suprema empieza a decir que la cosa es seria y llama indagatoria y toda la cosa, ya verán que entonces se dirá que la Corte Suprema está infiltrada por la oposición, a recusar a los magistrados, en fin, etcétera, etcétera. No, si seguimos en la cosa de que la justicia solo me sirve a mí cuando me dice a todo que sí, y la justicia no me sirve, es una justicia politizada, cuando investiga en serio estamos muy mal. Imagínense lo que hubiese ocurrido si el señor Duque hubiera nombrado a la señora que ustedes mencionaban, se me escapa ahora el nombre, que fue ministra de las tecnologías, la hubiera nombrado, ¿cómo es el cargo ahora? De esta cosa de la protección social, esta cosa importantísima en el gobierno. Bueno, pero un segundo, representante Juan Carlos Flores, pero no está aquí diciendo usted una cosa que no es tan cierta, porque sí, efectivamente, el caso de Laura Saravia pues ya no será visto por un juez ordinario, pasará a la Corte Suprema de Justicia, pero la Fiscalía sigue siendo la misma. Otra cosa es que ahora será un fiscal delegado ante la Corte Suprema el que tendrá que adelantar la investigación. Pero decir que se está saliendo la órbita de la Fiscalía si es falta la verdad. No nos llamemos a engaño, es decir, hay un cambio en el juez y eso toma su tiempo, y mientras tanto se dilatan las cosas. Es que estamos en Colombia ante una justicia eficiente como la de Estados Unidos, que coge a un expresidente como Trump y lo sienta rapidísimo ante los jueces naturales que él tiene. No, estamos en Colombia y yo creo que no estoy mintiendo cuando señalo que, por desgracia, en Colombia, cuando se está en la oposición, eso sí, juzgar rápido y destituyanlos y renuncien, y se llega al gobierno y entonces ocurre algo muy extraño, la realidad se ve con otros ojos y entonces a justificarlo todo. Yo soy partidario de que la justicia debe actuar frente a quien sea, no importa el poder que esa persona tenga, no importa el partido, no importa la ideología, y las personas que me conocen saben que esa ha sido mi actitud siempre, no defender a unos porque me simpatizan políticamente y no ver nada de lo que ellos hacen y sí estar censurando a los otros. Yo he censurado y lo que ha hecho Uribe y lo que ha hecho Santos y lo que ha hecho Pastrana y lo que ha hecho Duque y todos los alcaldes de Bogotá que me tocaron cuando trabajaba de concejal, de manera que decir a estas alturas de mi vida que es que Flores tiene un sesgo y está al pobre presidente, lo quiere poner en la picota, no, son hechos. Y como ciudadanos, ¿qué tal que yo como ciudadano me inhibiera de juzgar o de señalar las conductas de quienes están en el poder? Es un derecho que tengo y lo hago con evidencias que fueron presentadas por el embajador del presidente Petro en Venezuela y por su secretaria privada en conversaciones que se hicieron públicas y no por la oposición, las hizo públicas el embajador nombrado por Petro. Aló, ¿sí? ¿Me escuchan? David Racero, sí, está David Racero con el representante. ¿Aló? Y es justamente la pregunta... Un segundito. Es que creo que su micrófono está apagado, Andrés. Entonces ahí sí es imposible que lo escuche el representante de Racero.
A ver, adelante, Andrés, por favor. Listo, voy un momento entonces con el representante del Pacto Histórico, David Racero, a preguntarle justamente, ya teníamos a colación la entrevista que le hizo en exclusiva a la revista Cambio con W Radio al presidente. Cuando le preguntaron por Laura Sarabia, el presidente se veía como, ya veremos si la nombramos. Del sábado al martes no creo que se haya tomado esa decisión, representante, y la pregunta es, ¿por qué cuando le mencionan al gobierno nacional el nombre de Laura Sarabia no hablan con claridad al respecto? A mí me queda ya muy difícil meterme ya en la cabeza del presidente Gustavo Petro cuando le preguntaron, no sé si él todavía en ese momento lo estaba hablando, ahí sí, discúlpame, pero no tendría yo una respuesta para yo interpretar de esa manera el presidente y obviamente lo que vemos hoy es el nombramiento, pero quiero decir lo siguiente, volver a decir con claridad ante la audiencia, la Fiscalía sigue investigando, ojo porque eso hay que tener toda la precisión. La Fiscalía en este momento, lo que cambia es ante quién, ¿cierto? No es ante un juez ordinario, sino ante la Corte Suprema, que es la instancia más reputada, es la instancia donde más garante en cualquier sistema de justicia y en el nuestro, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, primero la Fiscalía sigue haciendo la investigación. Y segundo, este tema de que entonces ahora el que está en el poder, Gustavo Petro, cubre falso de toda falsedad. Dígame, y eso le pregunto a Juan Carlos, ¿cómo ha tratado el caso del hijo el presidente Gustavo Petro? Del hijo, donde hay un vínculo familiar directo, de sangre, de amor, por supuesto. Y lo que ha hecho desde el primer momento donde él se entera es todo el respeto a la justicia, toda la separación de poderes. Ningún tipo de comentario, ningún tipo de situación, ningún tipo de circunstancia que el presidente de la República de Colombia esté usando su poder para incidir en un proceso de justicia. Entonces yo sí creo que aquí por eso hay que decir las cosas como son. Si estamos hablando de un debate político, démonos toda la discusión política abierta en torno a modos y circunstancias, y en torno a lo que pueden ser el proceso concreto de Laura Sarabia. Pero de ahí entonces pasar haciendo un salto para cuestionar la idoneidad del presidente Gustavo Petro, pues eso entremos en el debate. Sí. Porque algo pues tan delicado como ha sido lo del hijo, él ha mostrado todo el respeto a la separación de poderes, a la institucionalidad y a la justicia para que eso avance. Y eso nadie, ningún colombiano lo puede negar. Pues aquí está el debate, justamente ustedes saquen sus conclusiones y ya veremos cuál es el impacto en la gobernabilidad de Gustavo Petro. Gracias a nuestros invitados, concejal de Bogotá Juan Carlos Flores y el expresidente de la Cámara representando al Pacto Histórico David Racero.